Y sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro ponente, quien se está reconectando y se está conectando. Estamos ya con nuestro último y tercer ponente, quien es nuestro estimado Manuel. Si me dan unos breves segundos, por favor, para poder compartir esta parte. Héctor Manuel Cebreros Moreno nos trae hoy el tema de Big Data y Tic Data, dos herramientas complementarias. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios de diplomado en Psicología Forense por la Universidad Autónoma de Baja California, Criminología Forense por la Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses del Noroeste y en Adicciones por Instancias, un espacio para la clínica, la formación y la investigación en psicoanálisis. Se ha desempeñado como psicólogo clínico y comunitario en el campo de las adicciones y las drogodependencias, así como inventor comunitario bajo el módulo de atención a migrantes de programas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Bienestar, en el Centro Integrador para Migrante en Tijuana, Baja California. Se ha desempeñado como investigador en el desarrollo y gestión de proyectos federales en materia de prevención del delito, del consumo de sustancias psicoactivas y fortalecimiento comunitario en los polígonos de mayor incidencia delictiva en Tijuana, Baja California. Actualmente es candidato doctor en Sociología y Antropología bajo la línea de investigación en Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Muy bienvenido, mi estimado maestro Manuel Cebreros. Es tuyo los micrófonos y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con nosotros en el IRH Puebla. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy viendo, a ver, perdón, quiero ver cómo conectar esto para compartir. Bueno, sí me escucho bien, no hay ningún inconveniente. Escuchas perfecto, te ves excelente, amigazo, y también comentarte que ya tienes habilitados los controles para poder compartir pantalla. Ya veo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Yasmín por la invitación. Precisamente lo que le platicaba es incorporar este otro aspecto que siempre se deja de lado cuando se habla de análisis, de metodología de investigación, de aplicaciones metodológicas. Como les mostraré ahora, yo me especializo en metodologías cualitativas principalmente, y precisamente esa es la mirada que quiero aportar, ese otro aspecto que si bien existe estos enfoques predominantemente cuantitativos, también está esta otra mirada y hay que incorporar esta otra mirada, ¿no? Hay unas anotaciones que hice antes ahorita mientras escuchaba a Ramsés que me parecieron interesantes para ir retomando a lo largo de la presentación. La primera de ellas es algo que me llamó muchísimo la atención entre datos contradictorios que suele arrojar el Big Data. Lo segundo, este llamado que hizo de que los likes no son votos, sino hay que convertir esos likes en votos. Ahorita vamos a ver qué estrategias tenemos para poder lograr eso. También esta mención que hizo de Hillary y Clinton de las elecciones de 2016 y Trump, precisamente el caso de análisis que traje es exactamente el caso Hillary versus Trump, no desde el Cambridge Analytica, pero sí desde cómo es que se construyó esta estrategia de fake news para desprestigiar a Hillary Clinton, porque tiene una base que se va a fundamentar en una descripción mucho más profunda. Y por último, no alcancé a anotar el nombre de quien lo dijo, pero hablaba del Big Five, y nada más para hablar un poquito ahí, este Big Five, yo dije, wow, qué interesante correlacionar algunos datos estadísticos de etnografía digital con algunas variables psicológicas. El problema es que si nada más se va a utilizar un constructo, pues sí nos encontramos por un problema. Recientemente vi un estudio en 2021 donde se hizo un análisis de consistencia interna y si bien es mayor a 80, no logra el 85, ¿no? El 85. Entonces también la fiabilidad de esos resultados
pudiera modificar la toma de decisiones, ¿no? Voy a tratar de compartir mi pantalla. Okay. No sé si se alcanza a ver. A ver, ustedes me dicen. ¿Sí se ve? Se ve excelente, amigo, y te escuchamos perfecto. Perfecto. Es que estoy desde la tablet y no me deja ver absolutamente nada. Así que, pues vamos a confiar entonces en la tecnología un poquito por primera vez. Pero bueno, bueno, como les decía, yo soy psicólogo, me especializo más en otras áreas, en el área clínica y en el área comunitaria, pero si bien desde mi formación siempre siempre he trabajado con metodología cualitativa, siempre me he centrado más en los aspectos objetivos en los aspectos subjetivos que en los objetivos, y de alguna manera mezclando metodologías participativas, que hoy traigo algunas de ellas, para el análisis y la toma de decisiones. No lo mencioné ahí en el breve resumen porque hace mucho que estoy fuera de la política para dedicarme a la academia, pero me tocó participar en 3 ocasiones en la elaboración de plataformas político-electorales y incorporando esta otra mirada de salirnos un poco, ¿no? de esta mirada cuantitativa, ¿no? Porque solemos ver los datos del Big Data, por ejemplo, ahorita que estaban estos temas por ejemplo, vayámonos al INEGI o a las encuestas de percepción de seguridad, cuando hablan de esto tan específico, que estos son los problemas que aquejan seguridad, narcotráfico, y dentro de seguridad, estas condiciones, pero de alguna manera se quedan cortas en transmitir realmente el por qué surge ese dato. Y precisamente esa es la mirada que me gustaría aportarles el día de hoy. Y me gustaría iniciar con una pregunta que yo creo que ahorita ustedes, después de estas 2 conferencias que han tenido en torno al Big Data, si ustedes creen que los datos hablan por sí mismos. A mí me gusta que participen, me especializo en metodologías participativas, así que si no participan, pues algo está mal en la metodología. Así que me gustaría que una persona, en base a lo que hemos visto, o si considera que los datos van a hablar por sí mismos. ¿Algún participante que quiera? A ver, yo. ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, ¿no? Los datos realmente y todo lo que hemos visto, claro que hablan por sí mismos, bueno, para mí, dan un resultado, nos indican qué está pasando, qué está bien, qué está mal, quién apoya, quién no apoya, ¿no? En fin, dan todo un cúmulo de información, solo hay que saberlos, como encaminar, ¿no? Como todo lo que nos han enseñado ahorita, saber seleccionar qué estoy buscando, qué quiero encontrar, a qué quiero llegar, qué quiero mirar, en fin, es todo un mundo de información, ¿no? Que hay ahí en esos datos, solo hay que saber, o tengo yo que saber cómo, cómo los puedo calificar, cómo los puedo desmenuzar, cómo los puedo clasificar. Es lo que puedo compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues precisamente acabas de decir la palabra clave, hay que saberlos encaminar. Entonces no hablan por sí mismos, ¿no? Los datos están ahí, nosotros los vamos a hacer hablar. Precisamente a eso vamos. Y antes de iniciar con la presentación, me gustaría compartirles un video. Vamos a ver un pequeño video. Quien lo quiera ver, les puedo pasar los datos. Es una conferencia de TED, de estas conferencias de TED, con Tricia Wang, una antropóloga que trabajó mucho el tema de las descripciones densas. Y me gustaría iniciar con esto porque va a poner una problemática que es muy interesante. ¿Qué tanto peso tiene estos datos? ¿Qué tanto peso tienen que sepamos hacerlos hablar? ¿Sí? Entonces, me gustaría que iniciáramos por esto. Voy a ponerlo. A ver si se alcanza a ver y se escucha. Ustedes me dicen, van a ser 6 minutos. El video en total son 15, así que no se preocupen. ¿Se logra escuchar? In ancient Greece, when anyone, from slaves, soldiers, poets, and ¿Se escucha? Alguien que me diga que sí. Sí. ¿Sí? Escucha. Perfecto. Bueno, lo voy a poner mejor desde el navegador porque no está subtitulado. Casi.
In ancient Greece, when anyone from slaves, soldiers, poets, and politicians needed to make a big decision on life's most important questions, like, should I get married, Pero or no should está we embark subtitulado, on this ¿verdad? voyage, or should our army advance? Antes sí me salía subtitulado. ¿Qué estoy haciendo mal? Permítanme. Problemas técnicos. Lo voy a abrir mejor acá. No sé por qué no me están saliendo los subtítulos. Ahí en el más, al lado del corazón, creo que puedes poner, ¿Sí? o en la parte superior derecha del video, no. Sí, es que este tenía subtítulos. Mira, ya cambió. Entonces, a ver si está en inglés y ahora está en español. Porque se me tenía que meterse aquí. In ancient Greece, when anyone from slaves, soldiers, poets, and politicians needed to make a big decision on life's most important questions, like, should I get married, or should we embark on this voyage, or should our army advance into this territory, they all consulted the oracle. So this is how it worked. You would bring her a question and you would get on your knees, and then she would go into this trance. It would take a couple of days, and then eventually she would come out of it giving you her predictions as your answer. From the oracle bones of ancient China to ancient Greece to Mayan calendars, people have craved for prophecy in order to find out what's going to happen next. And that's because we all want to make the right decision. We don't want to miss something. The future is scary, so it's much nicer knowing that we can make a decision with some assurance of the outcome. Well, we have a new oracle, and its name is Big Data, or we call it Watson, or deep learning, or neural nets. And these are the kind of questions we ask of our oracle now. Like, what's the most efficient way to ship these phones from China to Sweden? Or what are the odds of my child being born with a genetic disorder? Or what are the sales volume you can predict for this product? I have a dog, her name is Elle, and she hates the rain. And I have tried everything to untrain her, but because I have failed at this, I also have to consult an oracle called Dark Sky every time before we go on a walk for very accurate weather predictions in the next 10 minutes. So sweet. So because of all of this, our oracle is a $122 billion industry. Now, despite the size of this industry, the returns are surprisingly low. Investing in big data is easy, but using it is hard. Over 73% of big data projects aren't even profitable. And I have executives coming up to me saying, we're experiencing the same thing. We invested in some big data system and our employees aren't making better decisions, and they're certainly not coming up with more breakthrough ideas. So this is all really interesting to me because I'm a technology ethnographer. I study and I advise companies on the patterns of how people use technology. And one of my interest areas is data. So why is having more data not helping us make better decisions? Especially for companies who have all these resources to invest in these big data systems. Why isn't it getting any easier for them? So I've witnessed the struggle firsthand. In 2009, I started a research position with Nokia. And at the time, Nokia was one of the largest cell phone companies in the world, dominating emerging markets like China, Mexico, and India, all places where I had done a lot of research on how low-income people use technology. And I spent a lot of extra time in China getting to know the informal economy. So I did things like working as a street vendor, selling dumplings to construction workers. Or I did field work, spending nights and days in internet cafes, hanging out with Chinese youth so I could understand how they were using games and mobile phones and using it between moving from the rural areas to the cities. And through all of this qualitative evidence that I was gathering, I was starting to see so clearly that a big change was about to happen among low-income Chinese people. Even though they were surrounded by advertisements for luxury products like fancy toilets, who wouldn't want one?
and apartments and cars. Through my conversations with them, I found out that the ads that actually enticed them the most were the ones for iPhones, promising them this entry into this high-tech life. And even when I was living with them in urban slums like this one, I saw people investing over half of their monthly income into buying a phone. And increasingly, they were Shanzai, which are affordable knockoffs of iPhones and other brands. They're very usable. Does the job. And after years of living with migrants and working with them and just, really doing everything that they were doing, I started piecing all these data points together. From the things that seemed like random, like me selling dumplings, to the things that were more obvious, like, tracking how much they were spending on their cell phone bills. And I was able to create this much more holistic picture of what was happening. And that's when I started to realize that even the poorest in China would want a smartphone and that they would do almost anything to get their hands on one. And you have to keep in mind, iPhones had just come out. It was 2009, so this was like 8 years ago. And Androids had just started looking like iPhones. And a lot of very smart and realistic people said, those smartphones, that's just a fad. Right? Who wants to carry around these heavy things where batteries drain quickly and they break every time you drop them? But I had a lot of data and I was very confident about my insights, so I was very excited to share them with Nokia. But Nokia was not convinced because it wasn't big data. They said, we have millions of data points and we don't see any indicators of anyone wanting to buy a smartphone. And your data set of 100, as diverse as it is too weak for us to even take seriously. And I said, Nokia, you're right. Of course you wouldn't see this. Because, you're sending out surveys assuming that people don't know what a smartphone is. So of course you're not going to get any data back about people wanting to buy a smartphone in 2 years. Your surveys, your methods have been designed to optimize an existing business model. And I'm looking at these emergent human dynamics that haven't happened yet. We're, looking outside of market dynamics so that we can get ahead of it. Well, you know what happened to Nokia? Their business fell off a cliff. This is the cost of missing something. Bueno, vamos a... ¿Dónde está la presentación? Permítanme. Bueno, una disculpa porque no he tenido subtítulos. Espero hayan logrado captar la idea general. Les juro que tenía subtítulos ayer, que los revisé. No sé qué pasó. Siempre pasa algo. Es un problema con la tecnología. Pero bueno, Tricia Wang precisamente es la autora de este concepto que hoy les presento, que no es nada nuevo. Esta conferencia es de 2016. Tricia Wang empieza a hablar de este concepto desde 2013. Estamos hablando ya de 10 años que está en el mercado este concepto y las aplicaciones todavía se remontan a muchísimo antes. Pero de alguna manera esta antropóloga hizo algo muy curioso. Se fue a vivir en China y estuvo viviendo, su especialidad era los datos y el uso de la tecnología. Estamos hablando de 2008, 2007, 2009, cuando apenas surgían los smartphones con Apple y Android, y ella se empieza a dar cuenta de un interés de las clases bajas de China por ahorrar el dinero del trabajo de meses para comprarse un dispositivo de estos, porque se da cuenta que no solo es el acceso a un dispositivo, sino a una conectividad, sino a un aspecto que va más allá, que involucra emociones, que involucra comportamientos, que involucra aspectos que ella misma lo dice. Esta serie de encuestas que estaba aplicando Nokia, pues no lo veían. Y me encanta este cierre que dice, nosotros sabemos qué pasó. Ella le presentó esta información, Nokia le dijo, no es Big Data, es decir, no tienes unas grandes muestras de información, no es válida, no sirve. En 3 años, Nokia se declaró en bancarrota por una decisión, teniendo quienes somos contemporáneos, Nokia dominaba el mercado de telefonía móvil. Y una decisión, o una mala decisión,
los llevó a la bancarrota. Yo recuerdo mucho la entrevista o la última conferencia que da el CEO de Nokia, que pueden buscarla en YouTube, diciendo que se habían equivocado en no creer en los dispositivos inteligentes, porque de alguna manera no solo era el dispositivo, sino aquello otro que escapaba de la asignación de un valor numérico. Y me gusta introducir con este video cuando hablo de este tema, porque ella lo pone muy énfasis. La calidad de la interpretación. Decíamos hace rato, los datos hablan por sí mismos o los tenemos que hacer hablar. Y las formas de hacerlos hablar implican un componente en donde estamos también nosotros involucrados como investigadores. Y esto es algo que muchas veces se va a dejar de lado. Como ya han visto, y tratando de aterrizar un poquito, esto va lineal. El Big Data, pues son este conjunto de técnicas que nos van a permitir, recurriendo a la estadística, a procesar grandes cantidades de volúmenes de datos, permitiéndonos así detectar tendencias, patrones de conducta, el qué es lo que está pasando, el quiénes son los que están actuando, pero va a tener dos grandes desventajas que podrás tener los mejores sistemas de Big Data, podrás tener el equipo más rápido, porque, bueno, quienes ya hayan hecho análisis de Big Data saben que se necesitan unos ordenadores que a veces hay que dejarlos ahí trabajando y trabajando y trabajando, analizando miles de tweets sobre un tema para que te dé la segmentación, pero va a tener dos grandes desventajas. La primera de ellas va a ser la calidad de la interpretación, es decir, el individuo que va a tomar esta información. Lo dice Trisha Wang también al principio. Dice, a pesar de que hagan una gran inversión en Big Data, de repente los mismos investigadores, analistas, no saben tomar decisiones con esta información. Incluso tampoco pueden hacer un adecuado brainstorming con esta información. Porque estos datos son eso, son datos, no hablan. Lo segundo es que no va a explicar el por qué las personas hacen lo que hacen. Tampoco va a involucrar sentimientos ni las realidades que van a determinar cuáles son las preferencias, los comportamientos, las emociones de determinados grupos o determinados individuos. Nos va a decir el sí, el qué, pero no va a profundizar más allá del qué. Y ese es trabajo del investigador. Y esa es otra de las grandes desventajas con la cual nos encontramos en el Big Data, que muchos de estos datos van a ser muy mal interpretados. Pero vayámonos a lo esencial, al dato. ¿Qué es un dato? Vamos a partir de que el dato va a ser una construcción humana. Y como les digo, la forma en que recojamos y hagamos categorías de esos datos, pues va a ser fundamental para su correcta interpretación. Si no tenemos en cuenta que son construcciones humanas y que cómo el analista o el investigador categoriza esa información, ahí ya cometimos el primer error. De igual forma, la forma en que utilicemos de manera visual también nos va a hablar de una intencionalidad que va a estar directamente relacionada con nuestra pregunta de investigación. Toda investigación que se pretenda hacer tiene que partir necesariamente de una pregunta. Nuestra pregunta nos va a dar las pautas, los objetivos necesarios, e incluso en el momento en que vamos a disponer de esos datos de una forma visual, esa pregunta de investigación va a estar ahí presente y puede llegar a ocultar otras posibilidades de lectura. A mí me tocó trabajar durante 2 años como desarrollando metodologías, proyectos de federales de investigación en fortalecimiento de la seguridad, lo que antes se llamaba Fortasec, que ya no existe. Yo trabajaba en una consultoría que nos encargábamos del desarrollo metodológico de estos programas. Y eso es algo muy cierto. Tienes que plantearte esta pregunta de investigación y tenerlo siempre presente de que el investigador también es parte de la investigación. No puede salirse de... A menudo cuando hablo de esto en clases de metodología de la investigación, siempre hablo del diario, ¿no? Esa es una técnica que empecé a incorporar cuando desarrollas proyectos federales. La institución tiene hasta 5 años
para aclarar dudas o solicitarte o preguntarte por qué hiciste esto. Entonces, como yo sabía que esto pasaba, y empecé a llevar un diario de toma de decisiones, por qué decidía esto, por qué hacía lo otro, por qué en el diagnóstico presentaba mis estadísticas de esta u otra manera, porque siempre va a haber una intencionalidad y siempre va a estar ese componente atravesado, e identificarlo nos puede ayudar a una mejor toma de decisiones. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. Si decimos que los datos hablan por sí mismos, sería afirmar el gran error y el por qué es tan criticado el Big Data. Sería decir que los datos no van a necesitar una teoría ni una metodología, que simplemente este conocimiento nuevo va a surgir espontáneamente del análisis, no hay una comprobación, no hay un sustento que de alguna manera lo diga así. Estas dos críticas yo creo que son, se me vienen a la mente de un autor y una película que van a hacer esto mucho énfasis. El primero es un filósofo alemán de origen coreano que se llama Byung-Chul Han. En varios de sus libros hace una crítica a la ciencia de los datos, que de alguna manera están convalidando su propio conocimiento epistemológicamente hablando, ¿no? A partir de sus propios análisis, ¿no? A partir de que están ahí los datos, pues bueno, es que es una probabilidad y que pase, de alguna manera, eso ya es el conocimiento. Y ya hay una película que hace una crítica muy buena de esto, que imagino, no sé si ya han tenido oportunidad de verlas, que es la de Don't Look Up, de Netflix, ¿no? De estos científicos que advierten de este meteorito que se va a estrellar sobre la Tierra y que va a aniquilar prácticamente a toda la humanidad. Aparte de hacer mofa de ciertos aspectos políticos, ¿no? De esta tendencia a ignorar a la ciencia, de este nacionalismo, del populismo que está surgiendo en algunos países, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, unos estudios que están llevando a cabo en Irlanda, pero hace una crítica al Big Data, ¿no? ¿Y quién es el representante del Big Data? De los que hayan visto la película, los que no la hayan visto, pues bueno, ya les voy a spoilear un poquito y se las recomiendo. Pues es este empresario que es una mezcla de Elon Musk, de Bill Gates y de Steve Jobs, ¿no? Que él propone este plan maravilloso para extraer el meteorito, explotarlo y tomar los minerales que van a caer en la costa, ¿no? En la costa de Chile. Y muchos de los científicos que empiezan a validar el proyecto empiezan a renunciar ante la inconsistencia de los datos, porque el conocimiento no surge. Los datos deben apoyarse en desarrollos teóricos y metodológicos adecuados si lo que pretendemos realmente es reconocer la naturaleza en cómo se construyen esos datos. Y eso implica necesariamente tener en cuenta el contexto socioeconómico, el contexto político y el contexto cultural de toda investigación. Estamos atravesados por eso, y si no tenemos en cuenta esos elementos, las probabilidades de que esa investigación se conduzca de manera adecuada, pues van a ser muy mínimas. Y aquí ya no hablo, porque me imagino que era una pregunta, ¿no? De la validez, etcétera, etcétera, de los datos cualitativos, pues no. Epistemológicamente hablando, ese ha sido el gran debate, ¿no? Desde siempre, pero de alguna manera vamos a ver que la naturaleza de estos datos, su misma capacidad no lo permite. Y sin embargo, para los fines que nos atañen el día de hoy, que es campañas políticas, o no exclusivamente en campañas políticas, apliquémoslo en un aspecto general de la política, van a tener una gran utilidad. Y ahorita lo vamos a ver con el análisis del caso de Trump y con algunas directrices que nos van a permitir abordar eso. Si alguien tiene alguna duda, me puede detener en cualquier momento, ¿no? Porque creo que no me ve el chat, no lo veo el chat. Entonces, como bien les digo, ¿no? Tenemos una serie de datos crudos y tenemos que cocinarlos. Y para ser buenos cocineros, tenemos que saber aplicar las metodologías de investigación adecuadas. No quiero entrar mucho en detalle en metodología de la investigación, porque me imagino que muchos van a recordar su etapa en la prepa, en las clases que las hacen tediosísimas de metodología de la investigación. Yo intento ser más divertido, pero a veces es imposible. Por eso no voy a meterme tanto, simplemente vamos a
me gustaría dejar muy en claro pues los dos grandes aspectos. Por ahí se habla de un tercero, por ahí se habla de un cuarto. Yo me voy a limitar a hablar de los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. A menudo se dice de manera de minimizar a uno o de simplificarlo, ¿no? Del cuantitativo te habla de cantidad y cualitativo te habla de calidad. No estoy de acuerdo con eso. Tanto en los enfoques cuantitativos como cualitativos vamos a hablar de cantidad y vamos a hablar de calidad. Sin embargo, sí vamos a ver que en los enfoques cuantitativos pues nos vamos a centrar en aspectos más observables que pueden ser susceptibles a cuantificar, es decir, asignarle un valor numérico y se va a recurrir a la estadística para el análisis de esos datos. Prácticamente todo diseño de investigación que implique una experimentación va a ser un modelo o un enfoque cuantitativo. Por el contrario, cuando excluya a la experimentación y se centre en aspectos que no son susceptibles a una cuantificación, vamos a hablar de datos cualitativos, como por ejemplo, una biografía. ¿En dónde creen que ustedes estaría? ¿Podemos asignarle un valor numérico a la biografía de una persona, a la historia de vida de una persona? ¿Alguien que quiera participar, que se anime? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, si podemos asignarle un aspecto de cuantificación a una biografía, por ejemplo. Puede ser cuantificar el tiempo que ha desempeñado una actividad en cierto lugar en cuanto al contexto y en cuanto a la duración y la tendencia y la percepción que se ha generado en el desarrollo de esa misma actividad. Es decir, puedes festonear o puedes mirar, observar los cambios alrededor del tiempo de dicha actividad o de los procesos implementados en la misma. Sí, en efecto, puedes medir algunos aspectos de tiempo y podemos relacionarlo. Bueno, estuvo en su historia de vida, pues bueno, participó de 2001 a 2005 en esto, pero nada más se queda en el qué, no profundiza en qué fue lo que pasó, porque eso ya trasciende el asignarle un valor numérico, una cuantificación. Pero eso no significa o le resta valor que haya existido o no, ¿no? Cada uno tiene nuestra historia de vida y hemos hecho cosas que tal vez no podamos cuantificar. ¿Puedo? Yo en la universidad, sí, adelante. Perdón, es que había levantado la mano. Es que antes de que pases Que no veo. Sí, mi cámara no está funcionando bien. Sí, no, es exactamente lo que yo quería sumar, lo que acabas de decir, y te lo quiero estrenar de una vez a ver si estoy en lo correcto, porque así lo pensé. O sea, es cuantificar las experiencias, el número de experiencias, reitero, estoy estructurándolo, ¿no? Cuantificar el número de experiencias junto con la cuantificación del resultado en cada una de esas experiencias. Estamos hablando de un tema en específico, ¿no? O sea, yo como consultor he participado en alrededor de 300 campañas electorales y el resultado de ello ha sido, bueno, como estratega tantas, como ayudante tantas, como organización tantas, y el resultado en cada una de esas actividades fue tal. Entonces, la suma de mi experiencia se suma en estrategia tanto, en organización tanto, en planeación tanto, y en arrastrar las sillas tanto. Sí, ya yo me da algo precisamente mejor. Sí, en efecto, podemos, por ejemplo, bueno, ahorita ya lo llevaste al contexto político, pero tuve a mi primer hijo y para mí esa fue la experiencia más grande en mi vida, ¿no? En mi biografía ficticia, no tengo hijos, pero yo le agrego que esa experiencia fue un 10, ¿no? Para mí. ¿Qué significa ese 10? ¿Ese 10 significará lo mismo para otra persona que haya vivido la misma experiencia? Ah, vale. Ahí encontramos la dificultad de que ha dado pie a este debate epistemológico entre si es un dato válido o no. Aquí, bueno, yo por eso les digo, yo no voy a hablar de validez, pero voy a hablar de la existencia o no de estos datos que están ahí y que están atravesados por la naturaleza misma del dato, por el contexto político, por el contexto socioeconómico
¿no? Por el contexto cultural. No es lo mismo que yo en mi autobiografía, siendo de clase alta, haya dado un hijo con todas las comunidades, siendo de clase baja, haya dado un hijo sin tener trabajo, sin tener otra serie de variables, ¿no? Y donde va a estar atravesada por aspectos subjetivos, que es lo que me interesa, ir trasladándome a esto. Y dentro de estos dos aspectos vamos a tener los aspectos mixtos, que para mí, en lo personal, son los más enriquecedores. Son con los que suelo trabajar más a menudo, incluso en programas federales. Ahorita les voy a platicar un poquito de cómo trabajamos esto. Ahorita alguien levantó la mano, ahorita le doy la palabra, déjame terminar la idea antes de que se me vaya. Por ejemplo, en el último Fortasec que aplicamos, que fue una intervención en prevención de violencia escolar, nos tocó hacer 27 intervenciones y las metodologías que utilizamos no eran del todo participativas, aunque sí recurrimos a grupos focales, pero de alguna manera eran metodologías mixtas donde se buscaban, sí, llegamos con cuestionarios, pero hicimos entrevistas individualizadas semiestructuradas, hicimos grupos focales e hicimos marchas exploratorias de seguridad. La combinación de estos resultados permitió una mejor intervención específica a las necesidades de cada escuela que estábamos interviniendo, a cada grupo escolar con el que estábamos interviniendo. No solamente un cuestionario cuantitativo, sino la mezcla de estos dos que enriqueció muchísimo, porque de repente la preocupación en una escuela que salió en el grupo focal era X y en otra. Y teníamos que buscar estrategias para enfrentar esas dos problemáticas. Sí, tengo una mano aquí levantada. Sí, yo de nuevo. Precisamente los mixtos, porque tal y como lo mencionaste, sacaste lo del hijo, pero inmediatamente metiste lo cuantitativo. Metiste el valor y metiste lo cuantitativo. Y estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos así debe de ser, porque en automático, aunque no lo quieras ver, así sale, así salta. Gracias. Sí, así es. No todos lo suelen hacer. En mi experiencia, siempre que quería meter lo cualitativo, y ahorita vamos a ir a eso del por qué siempre me decían que no. Me decían, no, nada más encuestas. Ahorita iremos, ¿no? Al grano, porque no es fácil en cuestión de información. Por algo se llama thick data, descripciones densas, ¿no? Pero sí, lo ideal son los enfoques mixtos que están siendo cada vez más aceptados. Y ahorita les voy a hablar de otra serie de metodologías que les digo que están ahí formándose como una cuarta, que son las metodologías participativas. Otros dicen, sí, son una metodología aparte. Otros dicen, bueno, es otro enfoque más de la metodología mixta. Ahorita vamos a debatir ese. Yo soy de los que cree que es un enfoque que parte más del mixto, pero tiene características que sí lo distinguen un poquito, ¿no? Ahorita vamos a ir a eso. Bueno, esta aplicación es de los métodos cualitativos aplicados al Big Data, pues han llevado a este concepto que es el que yo el día de hoy les traigo para aplicar. Muchos probablemente ya lo han escuchado, que es el famoso Tick Data, y sin embargo yo reto a que alguien me diga estudios de Tick Data en política, porque de verdad son muy pocos, muy pocos. Casi siempre se van a limitar a aspectos académicos, van a ser tesis doctorales, van a ser tesis de maestría, incluso tesis de licenciatura, pero realmente, ojo, no estoy diciendo que partidos políticos no los hagan, los hacen y también instituciones de gobierno y son informes internos. Ojo, por eso les digo, los reto a un estudio público sobre Tick Data en campañas políticas porque realmente son muy pocos. Yo encontré uno, pero en México realmente, de verdad, es alarmante. Y lo entiendo por qué la privacidad y mantenerlos como informes internos. Y ahorita vamos para ello. Básicamente, el Tick Data, este concepto que va a introducir Tricia Wang, esta antropóloga, pues va a hacer referencia al análisis de determinados fenómenos que van a integrar este factor humano, ¿no? Y esto implica que lo va a integrar este factor humano con todo su dinamismo y complejidad, que no se excluya. Y es eso, dinamismo y complejidad. Esa es la descripción perfecta de qué es el factor humano. ¿Cómo englobar eso en un factor numérico? Casi imposible. Casi imposible más cuando pretende arrojar información cualitativa sobre la vida cotidiana de las personas,
sobre las emociones de las personas. Y ya vimos las fotografías de Trisha Wan cuando estaba vendiendo dumplings, ¿no? Yendo a preguntarle a estos jóvenes en China de ver cómo estaba este interés por los videojuegos. Ella estaba inmersa en, ¿no? Y esto es algo muy interesante ahorita que hable un poco de cómo va construyendo este concepto Trisha Wang, porque de los antropólogos que lo toman, precisamente van a hacer un hincapié muy claro. Los antropólogos no estudian las aldeas, las ciudades, ni los contextos. Estudian en las aldeas, en las ciudades, en los contextos, en los pueblos, y son parte de este factor humano que también es dinámico y es complejo, y sumamente complejo. En pocas palabras, y para resumir así en unas cuantas palabras, el Big Data nos va a decir el qué las personas hacen. ¿Qué es lo que las personas hacen? El Big Data nos va a decir esencialmente el por qué hacen lo que hacen. Y eso es fundamental. Ahorita veremos por qué. No solo es el ejemplo de Nokia, no solo es el ejemplo de la campaña electoral que les traigo el día de hoy, pero también pensándolo un poco, y eso me interesa más que preguntas y respuestas que puedo resolverlas, que puedo enviarles bibliografía, lo que me interesa es al final todos contestar una pregunta de por qué es relevante aplicar esto en México, teniendo en cuenta el contexto político, socioeconómico y cultural que estamos viviendo actualmente. Como les digo, este concepto introducido por Trisha Wang, básicamente con él va a pretender referirse a lo que ella va a llamar dato profundo, siguiendo la propuesta de Clifford Geertz y a la vez de Ryle, habla de la etnografía, que es el método de los estudios de las culturas por excelencia, de la antropología, a través de las descripciones densas. Y este es un concepto que me gustaría remitirlos. Yo les puedo enviar este texto. Este es uno de los ensayos que va a hacer Geertz en torno a la descripción densa. De hecho, se llama Descripción Densa. Y me gustaría leerlo un poquito para entender esto y relacionarlo un poquito entre Big Data y Tic Data. Aquí hay unas palabras que me llaman mucho la atención que dicen, le pensé pensando y reflexionando y pensando pensamientos. Y dice Geertz, haciendo referencia a Ryle de la descripción densa. Conseguiremos, dice el autor, el caso de dos muchachos que contraen rápidamente el párpado del ojo derecho. En uno de ellos, el movimiento es un tic involuntario. En el otro, una guiñada de conspiración dirigida a un amigo. Los dos movimientos, como movimientos, son idénticos. Vistos desde una cámara fotográfica, observados fenoménicamente, no se podría decir cuál es el tic y cuál es la señal, ni si ambos son una cosa o la otra. Sin embargo, a pesar de que la diferencia no puede ser fotografiada, la diferencia entre un tic y un guiño es enorme. ¿Cómo sabe quien haya tenido la desgracia de haber tomado el primero por el segundo? El que guiña el ojo está comunicando algo y comunicándolo de una manera bien precisa y especial. Él lo hace deliberadamente a alguien en particular, lo hace para transmitir un mensaje particular de conformidad con un código socialmente establecido y sin conocimiento del resto de las circunstancias. Como lo hace notar Ryle, el guiñador hizo dos cosas, contraer su ojo y hacer una señal, mientras que el que exhibió el tic hizo solo una. Contrajo el párpado. Contraer el ojo con una finalidad cuando existe un código público según el cual hacer esto equivale a una señal de conspiración es hacer una guiñada. Consiste, ni más ni menos, en esto. Una pizca de conducta, una pizca de cultura y voilà, un gesto. Pensémoslo de esta manera. El Big Data, en esto, el ejemplo que habla Ryle es dos personas haciendo un guiño, un tic en el ojo que le hace cerrar el párpado derecho y otra haciendo un guiño. Y tenemos una fotografía y si aplicamos el Big Data, nos va a dar 25 millones de fotografías de una persona con el ojo abierto y 25 millones de fotografías con una persona de un ojo cerrado. El Big Data nos podrá decir quién tiene un tic y quién está guiñando. Es posible que el Big Data logre atravesar esos aspectos, esa pizca de cultura de la que habla Ryle. ¿Ustedes qué creen?
En lo que tomo agua, que aquí el calor en Madrid está un poco fuerte y si no me dará un golpe de calor. ¿Ustedes qué creen? No, eso más bien te lo da la interpretación a través de la intersubjetividad que tienes con el otro. Es decir, depende mucho de la historia y el contexto, como ya lo decía. Su propia historia de vida va a atravesar la tuya y tus conceptos los vas a ver reflejados en el otro a través de esa otredad que tienes. Entonces ahí haces el análisis de lo cuantitativo, pasas a un análisis cualitativo dependiendo de tu experiencia y la intersubjetividad que de ella devenga. Así es. Está atravesada por esa pizca de conducta, por esa pizca de cultura. Y eso, dice Ray, es un gesto. Ahora imagínense, y está párrafos más adelante, pero ya no quise alargarlo más, que llega un tercero que hace un guiño sin el significado, imitando al que hizo el párpado. Es otro aspecto totalmente diferente. El Tic Data va a profundizar en esto, y por eso es tan complicado a veces llevar a cabo estudios con descripciones densas, porque la información va a ser brutal. Y va a ser brutal porque, como les digo, va a aplicar la naturaleza específica de los datos, los contextos, pero también representaciones sociales y subjetivas en torno a fenómenos. Uno de los estudios en los que tuve que aplicar necesariamente metodología cualitativa, exclusivamente metodología cualitativa a partir de la historia de vida, fue en un estudio que hice hace algunos años con 3 usuarios drogodependientes, de alguna manera para identificar cómo es que se habían vinculado con las sustancias psicoactivas, ¿no? En este caso eran policonsumidores, y eran más o menos de diferentes sustancias. Unos consumían heroína, fentanilo, otros metanfetamina, otros metanfetamina, alcohol, marihuana, etcétera, etcétera. Y de alguna manera eran estas representaciones subjetivas y sociales que estaban asociadas a ese consumo. ¿Alguien tiene su micrófono? Entonces, imagínense, no se preocupen, imagínense el mundo al que te encuentras en el momento en que empiezas a ver cómo se construyó el objeto desde un inicio. Yo no me refiero al objeto droga, sino a lo físico, sino al objeto droga en la cabeza, ¿no? Esas primeras representaciones que hubo en música, que hubo en anuncios, que hubo en estos aspectos que de alguna manera permean. Solo para que se den una idea, ese trabajo con 3 personas fueron entrevistas de 4 horas, o sea que fueron de 12 horas. Pues imagínense escuchar 12 horas de grabaciones, 12 horas de transcripciones de entrevistas, 12 horas de análisis, 12 horas de categorizaciones, ¿no? Básicamente, solo para que se den más o menos una idea, por cada entrevista eran 40 páginas de transcripción en texto. Hay mucho software que te hace análisis de discurso. En este caso, yo, como era mi tesis, lo hice manual para ver que se me escapaba, ¿no? Y luego lo cotejé con análisis de discurso, pero de alguna manera lo que me ayudó fue la forma en que hice las categorías de desinformación. Pero sí, ese es el problema al que nos topamos cuando entramos en descripciones densas, que va a ser muchísima información. Y va a haber, a veces hay que hacer dobles ciegos, que alguien más haga categorizaciones, que alguien más haga la transcripción, de alguna manera tratar de que no sea la misma persona y que también la investigación esté muy sesgada por su propia subjetividad. En pocas palabras, y resumiendo un poco esto que les comento a través de este estudio que se hizo, es que la descripción densa pues, nos va a permitir analizar los fenómenos, las culturas y las relaciones entre personas, ¿sí? Pero lejos de expresar estas de forma numérica, las vamos a expresar a través de narrativas, de historias de vida, y esto principalmente para desentrañar las estructuras de significación. ¿Qué significó para esta persona determinada experiencia? Ya lo vimos hace rato con el video de Tricia Wang, que no solo era adquirir el teléfono, no solo era el smartphone, sino que trascendía este aspecto y de alguna manera representaba una entrada a este mundo globalizado en el que, bueno, pensemos en el contexto de China, un país comunista que estuvo cerrado durante mucho tiempo, que de repente tiene un boom capitalista brutal en los últimos años, y eso, lejos de crear
que todo sea parejo, pues va a crear peores condiciones de desigualdad y de alguna manera es como eso que me va a permitir ser parte de la sociedad, estar en conectado, ser parte de otros aspectos subjetivos que escapaban de los análisis que realizaba Nokia. Y eso trascendía la expresión numérica. Y bueno, pretendiendo con esto ampliar el universo del discurso humano. Y cuando pongo esta serie de palabras de ampliar el universo del discurso humano, suena muy bonito metafóricamente hablando, pero básicamente va en el sentido de Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y si los límites de mi lenguaje están ampliados en este nivel de discurso, atravesados por estas narrativas y estas historias de vidas, imagínense la capacidad de toma de decisiones que tenemos. Obviamente, ahí entra otro problema, tenemos demasiada información, ¿cómo? Ahí es donde entran técnicas de análisis e interpretación de la información, como las categorizaciones, los brainstormings, ¿no? Algunas técnicas participativas, como los sociogramas, los análisis FODA, que también son buenísimos para eso. Y de alguna manera hay una serie de herramientas que nos van a ayudar muchísimo. Debería trabajarse y sería un buen método, ¿no? De tener una herramienta sistematizada que ayude a mejorar la toma de decisiones con metodología cualitativa. Sería un proyecto bastante interesante. Disculpa, ¿podrías repetir la frase que me encantó? El límite de mi lenguaje es mi límite de... Sí, es de Wittgenstein. Son los límites de mi lenguaje, son los límites de mi mundo. También nosotros ahí en México tenemos una versión un poco más mexicanizada que no la traigo de memoria, pero está en un libro de José Emilio Pacheco, Las batallas del desierto. Ahí hace un poquito esa referencia a Wittgenstein. Es cierto. No recuerdo cómo la terquila, no me acuerdo cómo la articula, pero José Emilio Pacheco hace un guiño a esto de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Sí, perfecto, tienes razón. Muchas gracias. Sí, no se preocupen. Miren, hoy no ando tan técnico porque a menudo cuando hago conferencias o doy pláticas, hago referencias a 1000 libros. Ahorita no ando tan técnico, pero si alguien quiere referencias de libros, con mucho gusto me pueden contactar, les voy a dejar mi correo o se las puedo enviar a Licenciada Yasmín y ya que ella se las comparta. Sobre eso sí. ¿Vale? Como les digo, básicamente lo que nos va a permitir este tipo de metodologías es mejorar nuestra toma de decisiones. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a permitir construyendo nuevas reflexiones, ¿sí? Donde le pongamos una relevancia a esta emoción o a esta otra emoción, a las historias de vida de las personas, a los modelos culturales de las personas que van a protagonizar los fenómenos sociales, donde estamos tomando nuestros muestreos de datos. Entonces, básicamente, nos va a posibilitar acceder a nuevas realidades que los datos, ¿no? Que parece se salen. Hay algo que me encanta de las fotografías de Trisha Wang, que ustedes las ven vestidas como inmersa dentro de la cultura, ¿no? Cuando uno piensa en un investigador social, se imagina a alguien de bata con unas gafas como si fuera un laboratorio, imagínense, ¿no? En un parque, ¿no? Observando y anotando todo el comportamiento de las personas o grabando. Y no, como les digo, los antropólogos no estudian en la ciudad, las ciudades, estudian en las ciudades. Y eso implica ser parte de la misma dinámica. Si no, puedes incluso alterar esa dinámica, ¿no? Obviamente hay metodologías que se encargan de asegurar un poquito eso, pero en grandes es eso. Yo creo que ahora la pregunta fundamental es ¿a qué métodos o cómo recopilamos toda esta información? Dentro del TIC Data, la metodología por excelencia van a ser los métodos etnográficos. Incluso ya hay unos estudios relativamente recientes a partir de la experiencia COVID 2019, donde se empezó a aplicar métodos de etnografía digital, ¿sí? A partir de entrevistas digitales, a partir de entrevistas por correo, que también te van a dar información y descripciones densas. Hay una serie de artículos y libros muy interesantes sobre esto, pero esto les digo, esto es post pandemia. También hay una investigadora de la UNAM, que ahorita se me fue su nombre, con la que tomé clases, que también trae este tema de la etnografía digital post pandemia de COVID, ¿no? El COVID causó muchos estragos en nuestra dinámica de vida social,
y sigue causando estragos, pero también nos permitió pensar nuevos métodos, nuevas aproximaciones, nuevas reflexiones, y eso también es algo muy, muy interesante a tener en cuenta. Como les digo, bueno, va a recurrir principalmente a los métodos etnográficos, como la entrevista en profundidad. Como les digo, ahorita ya no se limita a un aspecto de cara a cara, sino que también se puede recurrir a través de medios digitales, de esto de la etnografía digital, a compartir actividades con los miembros de una comunidad, a confrontar y experimentar situaciones a fin de llegar a esos sentimientos, a esas ideas preconcebidas, ¿no? Estas representaciones subjetivas y sociales que van a construir el conocimiento sobre o los comportamientos sobre determinadas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que a veces no son claras o no son posibles de visualizar. Hace rato pensaba, ¿no? Una posible forma de aplicación de esto. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que en México, y no por entrar en un partido político o en las mismas instituciones, en una en particular, sino a nivel generalizado, el sistema de las instituciones en México tiene un muy bajo nivel de confianza, ¿no? Y realmente eso te lo miden y te dicen, bueno, un 68% no confía en el presidente, un 54% no confía en fulanito de tal, ¿no? Hay una desconfianza en las instituciones, pero realmente no hay estudios cualitativos que se enfoquen en qué es lo que está pasando, ¿no? Donde en vez de, por ejemplo, hacer una entrevista y preguntar, ¿usted qué opina? ¿No? Una encuesta. Imagínense hacer una actividad donde se confronten y experimenten determinadas situaciones, donde lleguen a ver ese sentimiento que está construyendo esa desconfianza, ¿no? Entonces estaría interesantísimo para ver, trascender esa estadística del 50-60%, ¿no? Incluso los niveles de participación electoral. Yo soy de Tijuana, donde tenemos lamentablemente el nivel más bajo de participación ciudadana y creo que ostentamos el récord, ¿no? Donde también hay que entender que hay una dinámica transfronteriza sumamente compleja de una movilidad, intercambio cultural tremendo, donde también va a influir en que estos niveles sean bajos, pero seguro va a haber sentimientos, ideas preconcebidas ahí, que tal vez con una entrevista no se pueda llegar a ellas, pero sí, si de alguna manera confrontamos y experimentamos situaciones para visualizarlas. También, como les digo, y no los puse propiamente como métodos mixtos de metodología cuantitativa cualitativa, porque yo creo que ya está demasiado explícito cuando hablamos de Big Data y Big Data, pero sí de metodologías participativas. Las metodologías participativas, para quien no las conozca o sea la primera vez que las escucha, pues bueno, son estas metodologías que tienden a contribuir de forma activa en el proceso de enseñanza y aprender, ¿no? Con los individuos que estamos participando en investigación. Por ejemplo, tenemos los grupos focales, donde si bien vamos a tener una serie de temas que ya están dichos con antelación, pues bueno, de alguna manera vamos a debatir, vamos a hablar, vamos a conocer las diferentes representaciones en torno a esos fenómenos, esos afectos. También hay una metodología que me encanta últimamente, que es el World Café. Esta metodología es básicamente un poquito lo mismo, a menudo se utiliza con expertos, pero se utilizan en mesas y a menudo se hacen en cafés, ¿no? Como si fuera algo más informal, pero de alguna manera es una metodología de participativa, de involucramiento. También los sociogramas que se suelen hacer con la comunidad. Para quien le interese este tema, no traje muchos ejemplos de metodologías participativas, y les voy a decir por qué. Porque la última capacitación que tuve en metodologías participativas fue de 30 horas, entonces sinceramente, y nada más fue y ver técnicas, y fueron 30 horas, entonces yo creo que pues es la invitación a los organizadores, ¿no? Si les interesa este tema, si ven que hay interés en metodologías participativas, pues podemos organizar incluso un trabajo sobre esto, sobre estas técnicas que aquí les pongo. También tenemos, no están aquí listadas, pero tenemos el mapeo, las líneas del tiempo, los juegos de roles, que también se les conoce como sociodramas, que de alguna manera van a involucrar a estos participantes, donde el investigador también es un participante y las experiencias y el conocimiento que surge de ahí, o los datos que siguen de ahí más bien, que permiten generar el conocimiento, son brutales, son increíblemente ricos y se pueden, como les digo, contrastar
con datos cuantitativos. Esa es la ventaja, que puedes darle mira, pero esta narrativa, esta historia de vida, este discurso, este aspecto subjetivo, puedo contrastarlo con este aspecto objetivo, ¿no? Eso yo creo que es lo más enriquecedor de este tipo de metodologías. No obstante, como les digo, la gran ventaja, ¿no? Este enriquecimiento de los datos va a ser su gran desventaja. Si bien el TIC Data o la aplicación de estas metodologías a estos contextos específicos en política nos va a permitir profundizar sobre campos y realidades cada vez más profundos, el cómo vayamos a obtener esta información va a ser sumamente lenta, va a requerir una gran capacitación de los investigadores que estén participando ahí, y el análisis también va a ser lento, porque es una gran cantidad de información donde no es una computadora, no es inteligencia artificial quien va a hacer la segmentación, sino vamos a ser nosotros. Es el factor humano analizando el factor humano. ¿Por qué? Porque vamos a estar obteniendo esta información de forma vivencial, compartiendo nuestra experiencia con las personas. A grandes rasgos, y antes de pasar, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos bien. Antes de pasar a las aplicaciones de esto a la política, me gustaría hacer este breve resumen de este pequeño infograma que hizo la Vanguardia, ¿no? Básicamente vemos un poquito que los métodos pues van a ser distintos. Por una parte, vamos a ver que el TIC Data va a recurrir a la etnografía, ¿no? Mientras que el Big Data pues va a recurrir a la estadística. Tienden a analizar el cómo y el por qué. El TIC Data se va a basar en el aprendizaje humano, va a recurrir a entrevistas, investigaciones de contexto, experiencias, va a utilizar un enfoque más cualitativo, el muestreo va a ser pequeño, ya lo decía Trisha Wang, bueno, yo tenía una muestra de 160 personas, pero no se comparaba con las 25,000 personas que tenía la muestra demasiado grande. A menudo, les digo, se van a recoger como parte de un estudio, por eso les digo, a menudo son tesis doctorales, son trabajos de investigación financiados, por fundaciones, etcétera, etcétera. Bueno, va a recopilar comportamientos, acciones, emociones, intenciones, motivaciones. Va a aceptar esta complejidad de las relaciones y los contextos, este dinamismo del que hablábamos. A menudo va a ser un antropólogo o un investigador social quien lo haga. Va a perder la escala de lo que se está aplicando y su análisis pues va a incluir códigos, resúmenes, temas de desarrollo y, como les digo, esto que nosotros vamos a llamar categorización frente a los aspectos del Big Data que pues hemos estado viendo a lo largo de estas últimas sesiones. Ahora bien, hablemos de Big Data y política, que fue el tema al que nos convocó el día de hoy. De alguna manera, el Big Data en política nos va a permitir tener esta gran imagen de qué es lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Cómo se están dando estas relaciones entre estos usuarios, entre estos que están interactuando, ¿no? También nos va a hablar un poquito de algunos aspectos sobre quiénes son los votantes, ¿no? Quiénes son los ciudadanos. Por ejemplo, ¿no? El Big Data no solo son estos estudios de hashtag, sino que también Big Data podemos hablar de los padrones electorales, los históricos de votaciones, los resultados de las encuestas, los comportamientos en redes sociales, el contenido, las tendencias, y esto nos va a permitir, en efecto, tomar decisiones de cómo y dónde fortalecer la campaña. Pero yo les pregunto, y me gustaría escucharlos aquí, ustedes que ya después de este recorrido un poquito teórico, que tienen más experiencia en campañas políticas, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es suficiente o qué creen? No, definitivamente no es suficiente. Eso simplemente es el inicio, es el dato que tenemos como resultado primero de toda una investigación. Y lo que dijiste hace del team, me parece muy bien, porque más que el por qué, el para qué, ¿vale? Entonces yo creo que aquí implica eso, esa parte del team. Todo eso que tenemos, el ver el para qué está sucediendo, para qué está pasando, el metro cuadrado interior y exterior, porque hablamos del metro cuadrado interior, ¿no? Pero yo siempre le sumo, y el exterior, eso que también se consume el ciudadano y que está de la puerta de su casa hacia afuera en su comunidad, en sus rutas de trabajo, en el área de su trabajo, su oficina, su edificio,
donde él convive. Y entonces entra esa parte que yo creo que es lo que hay que sumar. Igual ya me estoy ya adelantando, estoy profundizando, perdón. Ahorita dijiste una clave, eso que está fuera de su casa, ¿no? Eso también que está dentro de su casa, ¿no? Sí, porque Ahorita traigo un ejemplo de eso. de entero, ¿no? El metro cuadrado, ay, sí, o sea, de la puerta para adentro, sí, pero de la puerta para afuera, ese es un metro cuadrado externo, yo así lo bauticé, ¿vale? Entonces, me parece interesante que tenemos que tomar eso en cuenta. Sí, 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 por supuesto. Y yo creo que el gran ejemplo de esto, ¿no? Porque pues sí, podemos tener los históricos de votaciones, resultados de encuestas y tomar decisiones en base a eso, y las decisiones pueden ser muy erróneas. El caso, ya hablaban hace rato con lo de Cambridge Analytica, es el caso de las elecciones de 2016. Me parece un caso interesantísimo por todas las implicaciones que tuvo, ¿no? El equipo de Hillary recurrió al Big Data, ¿no? A través de las estadísticas, a través de las encuestas que siempre la posicionaban como ganadora, ¿no? Siempre en todos los debates, en todas las presentaciones de Hillary, ella ya se veía en la Casa Blanca. Y de alguna manera el equipo de Trump hizo algo muy interesante. Y sí, bueno, está lo de Cambridge Analytica, que esta influencia que va a tener sobre los votantes, ¿no? Sobre los likes, sobre los usuarios de redes sociales que se van a convertir a voto. Por eso ahorita rescataba lo que hablaba Ramsés, es que el equipo de Donald Trump recurrió al Big Data. ¿Y cómo hizo? El equipo de Trump contrató a una serie de investigadores sociales y empezaron a hacer estudios de grupo, análisis de grupo y de individuos en lo que ellos llamaban los estados pendulares, ¿no? Eran estos estados, estos bastiones republicanos donde iban por una amplia mayoría. A partir de esto, se dieron cuenta que muchos de esos electorados que estaban indecisos buscaban no tanto el discurso político y enganchaban más con las cualidades del candidato. Y esto lo vemos, por ejemplo, en que con Hillary era lo contrario. Y era desprestigiar su imagen. Mientras se fortalecía la imagen de Trump. ¿Cómo se fortaleció la imagen de Trump, no? Hay unos videos que hacía la gente de broma de ir a entrevistar a las personas que iban a los mítines de Trump, y a menudo solían decir, ¿no? Esta identificación con el candidato y no tanto con su discurso, ¿no? Es que es un racista. Pues sí, o sea, eso está mal, pero esto me agrada, ¿no? Esta cualidad que tiene de negociación me agrada. Esta cualidad con la que se presentaba tanto Trump, que él era como antisistema, me agrada. Y de alguna manera ese público se identificaba con eso, más allá del discurso, más allá de que Trump solo se limitara a decir vamos a construir un muro en la frontera con México, ¿no? Trascendía y se iba a aspectos que embonaban con las cualidades específicas que surgieron precisamente de un estudio antropológico con estos grupos en estos estados pendulares. Es una de las mejores aplicaciones de Big Data fuera de un contexto empresarial, porque en el contexto empresarial vamos a hacerlo, que de alguna manera reorientó la campaña de Trump, ¿no? No me importa el discurso político, me importan estas cualidades que estos grupos me están haciendo. Y la tendencia es clarísima, el porcentaje de indecisos se fue con Trump. Por el contrario, bueno, ya hay otros factores ahí sumamente complejos, ¿no? Pero contrario a las elecciones que pierde con Joe Biden, donde ya no presenta este discurso antisistema, porque ya era parte del sistema, incluso su intento de presentarse como antisistema termina revirtiéndosele, ¿no? Y volviéndose incluso más antisistema, en un antisistema donde ya no combate con los valores norteamericanos, ¿no? Lo interesante es si vuelven a hacer este estudio, esta serie de estudios ahora que seguramente lo buscarán en 2024 y cómo pueden revertir esa serie de hechos, ¿no? Eso va a estar interesantísimo para ver en no mucho, ¿no? Pero bueno, esa es una manera, un doble golpe, por una parte, asiento ciertas cualidades que permita la identificación y por el contrario, hago que esas mismas cualidades que buscaban esos grupos no las encuentran en ti, ¿no?
hubo algo por lo que Hillary fue atacadísima, que fue lo de las decisiones de Benghazi, ¿no? Algo que pasó hace algunos años, ese conflicto que resurgió, y quienes lo retomaron pues eran personas que de alguna manera se identificaban no, tanto con el discurso como con el candidato, ¿no? Y de alguna manera, incluso no se identificaran con el discurso, sacaban, es que dejó morir, ¿no? Replicaban esto. Es interesantísimo eso que pasó, ¿no? Por eso les hablo que muchos de estos son informes internos y no salen, porque de alguna manera esto es lo que permite una adecuada toma de decisiones. Pero esto es material para la otra persona, ¿no? En el caso de campañas electorales. Entonces, un material es un arma de doble filo, por supuesto. ¿Alguien que quiera agregar algo sobre esto de Hillary versus Trump? Que lo haya visto desde otra mirada, o que ahora diga, bueno, uy, sí es cierto, ¿no? Me tocó ver esto. Alguien que haya tenido oportunidad de participar ahí. Yo lo vi muy directo. Yo estaba en Tijuana, en frontera. Me tocó que Trump fuera ahí a hacer campaña a San Diego, ahí en el Muro, ¿no? En San Isidro, en Otay, perdón. Entonces me tocó vivir un proceso muy de cerca. La mitad de mi familia es mexicoamericana, así que ya se imaginarán los debates entre ellos, Trump y Hillary. Entonces, no sé, alguien que quiera compartir algo. Si quiere compartir. A mí me parece, buenas tardes, mi querido Héctor, gracias por la oportunidad. A mí me parece que efectivamente lo que hizo Hillary no estuvo mal, solo estuvo mal leído y mal interpretado. Es decir, el Big Data evidentemente era efectivísimo porque tenía una red nacional trabajando 24 horas dándole reportes. El problema, como en todo, la ciencia tecnológica o la tecnología, si no se lee bien o no se usa bien, puede no servir para nada, como puede servir para mucho el mismo producto, ¿eh? Todo está en la sabiduría de la utilización, la oportuna utilización, porque otra vez, leer la información, leer los artefactos de un Big Data un mes después para una toma de decisiones de elección, pues too late, ¿no? O sea, el tiempo, las 5 Bs del Big Data hablan de la temporalidad y de lo virtual que es el tiempo, la oportunidad en la que leas los artefactos productos del Big Data. Hillary no los interpretó bien, los leyó a tiempo, pero no los leyó bien. Y a mí me parece, desde aquel entonces, me parece que fue un error, y de hecho lo han usado de caso de uso en las universidades de tecnología, en temas de tecnología, para hablar de esto. No, la información como tal, ahí está y es buena. ¿Cómo la vas a usar? Ahí está la eficiencia, ahí está la oportunidad y está el éxito de la información. Gracias, Héctor. Gran ponencia, debo agradecértela y aprovecho el espacio, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Gracias. En efecto, yo les decía, las dos grandes desventajas del Big Data fue lo que perjudicó a Hillary. Una mala interpretación y también que no trascendió, se quedó en el qué y no se fue al por qué. Y Trump supo muy bien irse al por qué y interpretar adecuadamente bien lo otro. Entonces, por eso les digo, es una de las aplicaciones de Big Data en política reciente que funcionó muy bien. Y no le funcionó igual en las elecciones pasadas, porque hubo otros momentos, como les digo, eso con lo que se identificaron ya no existía. Entonces, básicamente, lo que yo les propongo no es, de hecho, es el nombre de la ponencia, ¿no? De que el Big Data y el Tic Data no están peleados, las metodologías cuantitativas y las metodologías cualitativas no están peleadas. Quien siga pensando de esa manera, aléjense de él, ¿no? Y cuénteselo a quien más confianza le tengan, ¿no? De alguna manera, son dos herramientas complementarias, porque en efecto, ¿ustedes qué creen que pasaría si ese conocimiento, esos padrones electorales, esos históricos de votaciones, esas tendencias en redes sociales, le sumáramos esta información? Pues nos va a permitir profundizar en las emociones, en los comportamientos y de esta manera tomar decisiones. Por ejemplo, y les decía hace rato, esto tiene validez no científica. Pensemos en un presidente que va a una comunidad indígena y se tiene que vestir de una cierta manera, ¿no? Sabemos esto porque hay estudios de la misma cultura o la misma gente de ahí, dice, bueno, es que tienes que vestirte o es típico que pase esto, y de alguna manera lo hacen. Y no es un estudio científico donde dice que de todos modos tú te vistas así y va a funcionar. No, pero va a permitir una mayor identificación. Entonces, este tipo de comportamientos, como el vestirse de una cierta manera en una cierta localidad, ¿no? Por ejemplo, vemos al candidato
que llega con camisa y botones y zapatos a hablar con jóvenes, ¿no? Como que algo no cuadra. Ser más o menos formal en el discurso, el uso de ciertas palabras clave, que esto lo tienen muy trabajado en Estados Unidos, modular el tono de voz, qué temas vamos a priorizar, ¿no? Esto va a permitir mayor empatía y afinidad con los públicos objetivos, pero esto va a depender de un análisis de Big Data, no de un análisis de... Usted, me acuerdo que en una plataforma político-electoral me pidieron que precisamente pensara en eso de cómo ser más empático el candidato, ¿no? Si un candidato usara una camiseta así, ¿usted qué opinaría, no? Yo le dije, no, es que hay que ir a la calle, preguntarle a la gente, que llegues de una cierta manera y ver cómo reacciona. Eso es Big Data. Y eso trasciende muchas veces la frontera de si estamos utilizándolo con unos fines de investigación científica o con unos fines de campaña electoral, ¿no? Yo creo que ahí no se trata de que uno sea menos u otro, ¿no? Pero de repente la finalidad, ¿no? Para una tesis doctoral tengo 5 años y 3 años para hacerla y 5 para presentarla, ¿no? En una campaña política tengo 3 meses, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Ya para ir cerrando un poquito a unos casos de éxito, dejar unos 10 minutitos para las preguntas o comentarios. Prácticamente aplicar el Big Data a la política nos permitiría identificar nuevas necesidades de los votantes, desarrollar y trazar nuevas estrategias, tanto físicas en la comunidad, en lo individual, en lo social, pero también estrategias digitales, entrar en nuevos sectores, desvelar esas tendencias emergentes, ¿no? Ya les hablaba hace rato que les dije que le iba a comentar este estudio. Hay un investigador que se llama Jonathan Haney en la Universidad de Belfast en Irlanda, que está haciendo un estudio muy interesante. Me gustaría compartírselos, pero no lo ha publicado. Simplemente me tocó estar en una plática con él en un seminario de emociones y política, que ahorita es un tema muy, muy interesante aquí en España. Él aplica la sociología de las emociones, que es un método que está muy, muy, muy en tendencia ahorita, y lo está aplicando al estudio de los movimientos nacionalistas de extrema derecha y populistas de extrema derecha en la Unión Europea. Entonces lleva varios años haciendo esto, que ha habido una tendencia desde 2014 más o menos, 2015, de partidos de ultraderecha, ¿no? Aquí en España está Vox, en Francia, pues bueno, fueron las elecciones hace poco con esta, que se me fue el nombre. Entonces ha habido una tendencia, lo vimos con el trumpismo, pero él hace un análisis muy interesante de por qué eso no está pasando en Irlanda, ¿no? En todos los países van en una tendencia, todos los países de la Unión Europea, y en Irlanda se mantiene. Entonces él ahorita está haciendo una investigación aplicando la sociología de las emociones, precisamente a cómo las emociones y el populismo están sumamente arraigados y cómo en Irlanda, al no estar este componente, ha evitado que esos movimientos vayan en auge. Tiene varios estudios sobre eso, pero este que les comento de que hace el análisis comparativo con lo de Irlanda, no lo ha publicado todavía. Fue en una conferencia que dio aquí en seminario hace como 2 meses, entonces todavía está como en pañales esa investigación. Y bueno, me gustaría ya para cerrar unas buenas prácticas de Big Data que encontré, que me llamaron muchísimo la atención. Una de ellas, pues ya vimos la de Nokia. Bueno, esa sería una no buena práctica, ¿no? No se tomó la decisión adecuada y de alguna manera, pues eso las llevó a la quiebra en 2-3 años. La segunda práctica que también estuvo sumamente interesante fue una práctica de Lego. En los años 2000, Lego tenía una crisis que había empezado a lanzar figuras de acción, pero estos productos resultaron fallidos, entonces contrataron antropólogos para ver cuál era la relación emocional que los niños mantenían con los juguetes y estuvieron observándolos a los niños jugando y grabándolos, y después de horas de análisis de videos, de grabar videos, los investigadores llegaron a la conclusión de que a los niños no les interesaban los muñecos articulados, sino que disfrutaban más cuando podían inventar, cuando podían crear, cuando podían construir sus propios juguetes. Y gracias a ese estudio antropológico, Lego decidió dejar las figuras de acción y dedicarse exclusivamente a los bloques de construcción y abandonar las otras, ¿no? Ahorita Lego, pues, está en ciertos lugares. Otra práctica interesante que me llamó mucho la atención fue la que hizo Samsung. Hace algunos años también recurrieron, cuando empezaron a surgir las televisiones inteligentes, al uso del Big Data, y en este caso lo que pretendían era mejorar la relación entre sus clientes y el uso de televisores. Hicieron entrevistas, obviamente estaban grabadas, hicieron análisis de estas conversaciones cara a cara con los usuarios,
principalmente querían contestar a una pregunta: ¿qué significa la televisión en el hogar moderno? Increíblemente, ¿no? Esta investigación, ¿no? Concluyeron los investigadores que la mayoría de las personas no veía los televisores desde el punto de vista de la electrónica, sino como muebles del hogar. A partir de esa información, Samsung, o sea, un aspecto subjetivo, rediseñó sus televisiones para no tanto enfocarse en un aspecto tecnológico, sino que de alguna manera tuvieran esta forma modernista, y modificaron su estrategia de marketing de incluirlo como un mueble más o un bien más del hogar. También tenemos el caso de Go-Gurt, estas yogurts muy famosos en Estados Unidos, que de alguna manera hicieron estudios que se dieron cuenta que muchas veces los niños no desayunaban por falta de tiempo y buscaban algo saludable. Entonces se pretendieron buscar algo saludable, algo divertido y algo fácil de transportar. Y eso es un éxito rotundo, ¿no? A mí me tocaba que me dieran eso de desayuno. También, y ya para cerrar, está una cadena de supermercados tenía un problema, empezaron a tener pérdidas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer 6,000 encuestas para saber por qué estamos teniendo pérdidas, ¿no? Y se enfocaron en dos aspectos: calidad y precio. ¿Y ustedes qué creen que el Big Data arrojó? Contradicciones entre que no importaba ni uno y otro. Entonces dijeron, ¿qué está pasando? Contrataron investigaciones sociales, que ahorita lo que hablamos de la puerta para adelante, la puerta para atrás, que lejos de solo acompañarlos en el supermercado, se iban con ellos a sus casas, y a partir de ahí empezaron a ver los hábitos alimenticios, cómo planificaban sus compras, las comidas, y de ahí se dieron cuenta que había cambios importantes en la vida familiar, que estaban ocurriendo cambios. Había diferentes tipos de hábitos alimenticios, no había patrones estables, no coincidían las mismas horas para las diferentes comidas, ni tampoco si estaban todos los miembros de la familia juntos. Y adivinen qué se dieron cuenta: que estas familias ya no estaban interesadas en la calidad o en el precio de los productos, sino que estos fueran rápidos, cómodos, y la experiencia que tenían sobre esos mismos productos de que fueran rápidos y cómodos para las nuevas necesidades y cambios que estaban ocurriendo en el hogar. Pero eso no se va a medir con una encuesta, ni con 6,000 ni con 8,000. Eso se va a ir yendo a los hogares. Pero imagínense la cantidad de información que implica hacer esto. Y esa es la gran dificultad, pero esa es también la gran invitación a que realmente, si queremos mejorar nuestra toma de decisiones, que yo creo que es una parte fundamental de las estrategias que hagamos en campañas políticas, tenemos necesariamente que incorporar este tipo de metodologías. No podemos quedarnos en que una computadora, un software haga el análisis, en que alguien tenga que ser responsable. A veces se involucran más hacer estos aspectos e involucrar estas buenas prácticas, que yo las llamo así, de metodologías cualitativas. Y bueno, por mi parte sería todo. Este es mi correo. Si alguien quiere contactarme para que les mande algún libro o no sé, algunas metodologías de buenas prácticas de metodologías participativas, etcétera, etcétera. Ese es mi correo. Yo les agradezco mucho que me hayan puesto atención. Traté de hacer lo menos tedioso una clase de metodología de la investigación. Espero haber alcanzado mi objetivo. Y bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que me están escuchando.